Ya llegó, se prendió la transmisión. Mira el chat, se despierta la función. Hey, tú pones tema, yo pongo sazón. Cámara lista, corazón en on. Se arma la ronda, se escucha tu voz. Aquí en la charla mandamos los dos. Modo charla, qué sensación. Sube el ritmo de la conversación. Ríe el público, late la emoción. Estamos en vivo en alta definición. Modo charla, puro sabor. Hola, 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 ¿cómo están? Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que lo veas. Bienvenidos, te damos la bienvenida a Modo Charla. Gracias por estar con nosotros a lo largo de todos estos programas. La noche de los viernes ya tiene un título y es Modo Charla. Estás en tu casa, estás comiendo, estás compartiendo con tu familia, estás pasando un momento cerrando la semana y aparecemos nosotros. ¿Qué es lo lindo de que Modo Charla aparezca los viernes? Que si te lo perdés en el estreno, lo puedes ver el domingo, lo puedes ver el sábado, lo puedes ver en cualquier momento de madrugada y estamos ahí con las mejores entrevistas para que puedas disfrutar y todo lo que tenemos para vos en esta primera temporada va a ser genial. Hoy tenemos un programa genial. Mi nombre es Franco Chazarreta, me presento, a veces me olvido de presentarme, pero bueno, acá estamos. Te vamos a acompañar a lo largo de 16 entrevistas, escúchame bien, 16 entrevistas que van a captar tu atención y que van a despertar tu interés hacia la conversación, hacia la charla. Acá en este programa decimos que conversar no debe tener prejuicios. Por lo tanto, hablamos de política, hablamos de fútbol y hablamos de religión sin prejuicios. Charlamos, conversamos, tenemos un ida y vuelta y el trato es simple, como lo digo. Ustedes se divierten, la pasan bien, yo me divierto, la paso bien y entonces todos contentos y podemos disfrutar de este programa. Les damos a todos la bienvenida. Vamos al plano bajo que tenemos la presentación acá en la cámara pequeña. Leo acá abajo, ¿lo tenemos? A ver acá. Acá estamos. Hoy en Modo Charla recibimos a un protagonista de la vida pública argentina. Alguien que ha sabido cambiar la vocación social con el compromiso político. Diputado provincial de Santa Fe, reconocido por su trabajo en temas vinculados a la seguridad, la familia y los valores sociales. Con una fuerte presencia en el ámbito legislativo, se ha posicionado como una voz firme en los debates clave que atraviesan a la sociedad argentina. Antes de su rol político, también desarrolló una importante tarea en el ámbito social y comunitario, lo que le dio una mirada cercana a las problemáticas reales de la gente. Vamos a conocer no solo al funcionario, sino también a la persona, su historia, sus vivencias, sus convicciones, los desafíos que enfrenta y la visión que tiene para el país y para nuestra amada Santa Fe. Hoy con nosotros en Modo Charla, Walter Gione. ¡Qué lujo! ¿Cómo estás, Franco? ¿Todo bien? Bien, bien, contento, gracias. Gracias por la invitación, gracias por dejarme gracias por venir. ser parte. Gracias por venir. Bueno, queríamos que estés en este segmento de entrevista. En una ocasión anterior hemos charlado, en otra instancia, fue en el 2017. Sí, ¿no? Claro, sí. En ese momento creo que era candidato a diputado nacional. Si no, de las primeras. Sí, bueno, fueron muchas elecciones en las cuales me involucré. ¿Te animás a ver una foto de la época? Hay una Pero foto. sí, cómo no. A ver. A ver. Ya arrancamos con el prejuicio en la foto. Ahí está, mirá. Qué flaco que está, qué mirá, joven. Mirá lo que es eso. Y hace casi 10 años. Los filtros, se de cuenta que es un reconocido. Parece la guía del momento. Sí. Era lo máximo. El retro. Esa fue en la retro, en la charla que teníamos en un programa. Walter, ¿dónde te tiene la vida hoy? Bueno, cumpliendo un doble rol. Primero, bueno, obviamente soy padre de dos hijos. Uno ya un joven y la otra una adolescente que está entrando a la juventud. Soy pastor en la congregación que llevo adelante en la zona norte de Rosario. Okay. Y bueno, diputado provincial, mi función pública, ya por segundo periodo consecutivo. ¿Hasta el 2027? Claro, hasta el año que viene, hasta diciembre del año que viene. Bien. Y bueno, y haciendo un poco de todo. ¿Cómo fue tu comienzo en lo que es la política? Bueno, esto nace siempre de un sentir, de algo que te sucede, de alguna situación particular. En mi caso mío, mira, justo hace unos días atrás se celebró aquí en el país y en el mundo, se celebra el Día del Niño por Nacer. Ajá. Y bueno, eso fue una bandera que a mí
me llevó a reflexionar mucho. Yo en su momento era un líder de jóvenes dentro de la congregación. Sí. No tenía ningún sentir, aunque siempre me gustó la política, pero no iba por ese lado. A mí Ok. me gustaban mucho los medios. Estaba estudiando periodismo Mirá. y ¿Hacías radio, hacías televisión? Hacías... sí, siempre estuve muy relacionado con los medios, más Ok. que nada desde la iglesia. O sea, con programas que tenían que ver Con la congregación Con la y demás. congregación, sí. Y bueno, estaba estudiando periodismo porque me quería dedicar a eso. Y bueno, esto me llevó a esta causa de la defensa del niño por nacer, de la defensa de la vida, de la familia, de los valores. Me empezó a hacer mucho ruido. En su momento empecé a colaborar con algunos grupos, algunas organizaciones que ya estaban formadas aquí en la ciudad de Rosario. Y vi también que el sector mío, el sector evangélico, Sí. al cual, a ver, yo pertenezco no solamente desde la comunidad evangélica, sino familiarmente, ya Sí. tercera generación de evangélicos Mirá. y de pastores evangélicos. Me llevó a ver que no había de mi comunidad referentes en la política. De ningún tipo. Había muy poquito, había una sola diputada en Buenos Aires, Sí, quería recordar el nombre. Cynthia Houghton, sí. y Que fue por nación también con Centurión. claro, en el momento. 2019, pero te estoy 2019. hablando más Mucho o menos, antes. sí, 2008, Ok. 2007, 2008, 2009. Sí. Y bueno, no había, y antes de ella creo que tampoco había muy poco, o no lo conocíamos porque no había acceso a esa información. ¿Por qué pero crees que no ocurre en la iglesia evangélica este tipo de movimiento? Digamos? Porque la comunidad evangélica estaba creciendo, es lógico, o sea, estaba Sí. creciendo en nuestro país. La comunidad evangélica comienza a crecer a pasos agigantados después de lo que fue obviamente el proceso militar. Cuando volvemos a la democracia en el 83, comenzaron a ver los grandes movimientos, no solamente sociales, sino se empezaron a dar dentro de la comunidad evangélica y empezó a crecer de manera enorme, ¿no? Las reuniones públicas en las plazas, las famosas Exactamente. campañas. Bueno, en esa Ahí década va. del 80, entre el 83 Sí. y el 90, yo recuerdo, era muy chiquito, pero me acuerdo que eran movimientos donde uno esperaba, no sé, tener la posibilidad de que la gente se acerque asciende a 200 Sí. personas y venían de a miles. O sea, ¿Recordás algo que te haya impactado de sí, esas reuniones? sí. ¿Algo puntual? Bueno, fue una de los movimientos más grandes que tuvo esta ciudad. Fue lo que se llamó la campaña de Carlos Anacondia Sí. en el 87. Sí. Yo era muy chiquito, pero me recontra acuerdo de ver tanta gente, una multitud de gente. Era una iglesia gigante, ahí donde ahora está el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, Sí. ahí sobre Pellegrini e Iriondo. Sí, bueno, sí. todo ese lugar era descampado y ahí se logró que las autoridades en ese tiempo, que estaban muy reacias a prestar espacio público para este tipo de movimientos, Ajá. lograron tener el permiso y un movimiento que iba a durar 3 días o 4 días, terminó durando 40 días. Muchísimo. Y ¿A eso- raíz de qué? ¿A raíz de qué del se movimiento veía? de la gente que venía y bueno, eso despertó en la comunidad evangélica Rosario el gran despertar, le llamamos. Ajá. Mi congregación que la lleva adelante mi padre, de tener 150 miembros pasó a tener 1000 miembros. Ah, Y así muchísimo. todas las iglesias de Rosario Ah, van claro. a tener un crecimiento enorme. Terrible. Y la década del 90 fue una década también que empezó a crecer mucho. Y bueno, obviamente que estábamos buscando, como quien dice, la identidad evangélica. Más allá Ok. de que entendíamos que cuáles eran nuestras doctrinas en la fe Sí. y cuáles eran la identidad hacia adentro de las 4 paredes, como decimos siempre, cuál era la nuestra, pero Sí. hacia afuera o mostrar hacia la sociedad era difícil. Y bueno, eso a medida que van creciendo, hemos tomado algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de la Iglesia Evangélica en Brasil, Ok. donde ya tenían un crecimiento de mucho antes y ya empezaban a tener representatividad Eran más visibles y demás. de evangélicos dentro de la función ámbito pública y político. dentro de la Sí. política. Bueno, esto se fue madurando y ayudó mucho lo que fue la reforma de la Constitución Nacional en 1994, Sí. que abrió la posibilidad, por ejemplo, de que el presidente no tenga que ser un católico apostólico romano, porque Ahí hasta va. ese entonces solamente podían acceder a la presidencia aquellos que pertenecían a la religión católica apostólica romana. Que era la religión, digamos, la Oficial. oficial Sí, de sí. En la reforma del 94 solamente el Estado sostiene el culto, pero no es un requisito para ser presidente. De hecho, el presidente Carlos Menem no era católico. Y bueno, desde ahí en adelante se comienza a ver todo un despertar del movimiento evangélico con los temas sociales. La crisis del 2001 fue también un quiebre enorme. Un quiebre, sí.
fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque en una crisis tan importante a nivel social que tuvo Argentina, empezaron a trabajar los gobiernos con las iglesias, por primera vez con las iglesias evangélicas. Ok. ¿Por qué? Porque estaban en el territorio, Conocían a la gente, conocían estaban la en los necesidad. lugares de mayor vulnerabilidad, donde el Estado nunca llegaba. Entonces, por medio de las iglesias evangélicas se hizo un trabajo enorme. Eso fue algo muy importante. Mi viejo fue un poquito el que motorizó en Rosario y en la provincia de Santa Fe ese trabajo en conjunto por primera vez con las autoridades, intendentes de aquí de Rosario. Rosario fue una de las ciudades que más golpeada estuvo en la crisis del 2001. Y desde ahí en adelante empezamos a notar esto, que necesitamos dar un pasito más de decir, bueno, no solamente ayudamos a los gobiernos, no solamente somos parte del Estado, nos sentimos parte del Estado y queremos ayudar, sino, ¿por qué no representar y estar en el debate público de los temas más importantes? Todo ese tipo de convicciones que me estás hablando, a lo largo de tu jornada política, a lo largo de tener tacto, digamos, con el mundo de la política, ¿pudiste mantener esos valores y esas convicciones en todo? Sí, ¿Sentís que sí? sí, hay muchas cuestiones que a veces son como un mito, ¿no? Que se habla como que uno en esos lugares parece que entras en la política y estás entrando al mismo infierno. Claro, ok. Y la realidad es que no es así. ¿Y es un prejuicio de qué lado? ¿Del lado de la iglesia? Del lado de la iglesia, pero también del lado de la sociedad. Bien. Hay una lamentable proyección a veces de parte de la sociedad con el tema político, como diciendo, bueno, son todos chorros. Bien. Pero yo digo siempre hay como una proyección personal, porque quien piensa de esa manera es quien actuaría así. Okay. O sea, quien piensa mal del otro porque está en tal lugar es porque es un reflejo de lo que podría ser esa persona. Entonces, eso ocurre. Y la verdad es que ya son muchos años que estoy dentro de la función pública y no he visto eso. Nadie se mancha que no quiere mancharse, nadie se ensucia que no quiere ser ensuciado. Nadie quiebra sus valores que no vaya a hacerlo, o sea, directamente a hacerlo. Los que quiebran sus valores o los que se ensucian, ¿llegan a más? ¿O se puede llegar a más conservando? No sé si se entiende la pregunta. Sí, porque no es una cuestión, no es una carrera personal, ni tiene que estar basado en la ambición personal. Esto tiene mucho que ver con los momentos, con los tiempos y las situaciones que se van viviendo. Lo importante es que estemos presentes, porque nos puede tocar a cualquiera, puede tocar a todos. Hemos tenido, en la historia de nuestro país, personas en la función pública que fueron intachables, gente honorable. Estaba viendo hace unos días un documental sobre lo que fue uno de los presidentes radicales que hemos tenido, que contaba, ¿no? en este documental, que fue un hombre que no tenía propiedad, ni cuando dejó la presidencia tuvo propiedad. O sea, se tuvo que ir a vivir a la casa de hermano porque no tenía algo propio, no tenía una casa propia. Este fue un presidente radical, Arturo Illia. Y el hombre terminó, no te digo en la pobreza absoluta, pero con una vida no muy austera. Claro. Y bueno, la historia capaz que no lo puso en el lugar que estuvieron otros por diferentes situaciones. Pero te da un ejemplo de que se puede. Bueno, el mismo Ricardo Alfonsín, fue un presidente que realmente después vivió una vida tranquila y normal como cualquier persona. Y creo que tenemos que ir hacia ese lugar. Y después hay otros que han venido a la política, obviamente, para enriquecerse, y otros que han venido por otras cuestiones. Y digo, no es que a veces dejan los valores, a veces no los tienen, no los incorporaron nunca. O sea, ¿Sentís que las personas creen en la sociedad hoy en día? ¿Creen en la política No, realmente? absolutamente no, hoy. Tu respuesta es no. Absolutamente no. ¿Por qué pensás? Porque la gente está muy enojada, porque la política no le ha resuelto los problemas, porque también de parte de la política se ha vendido como esta cuestión de votame que yo te saco de los problemas. O sea, delegame el poder, yo lo utilizo y yo... Es que también hubo una especie de manipulación, al menos en los candidatos, digo yo, decir, bueno, estoy en campaña, che, mirá, la calle, las veredas, todo, estoy como que hay una negociación, tu voto por esto o por aquello. Sí, pero más allá de eso, la gente también es muy delegativa en ese sentido. O sea, yo te voto y arreglame los problemas. Y en realidad la política es mucho más que eso. ¿Y qué se puede esperar de la política? Mira, yo creo que es una herramienta para que nosotros no nos estemos matando en la calle, por ejemplo. Es una herramienta donde nos podemos poner de acuerdo y podemos avanzar en un montón de cuestiones para que nuestra sociedad pueda avanzar, para que tengamos seguridad, para que entendamos, o sea, hagamos ese contrato social de que el Estado tiene que suplir ciertas cuestiones, pero tiene que ir con la fuerza de toda la gente. Por ejemplo, salud, educación, seguridad, son tres pilares que sí o sí necesitan que nos pongamos de acuerdo para ver qué hacemos.
Y yo creo que a veces la gente se retira de eso, las personas, porque a mí me pasó también. A mí no es que no me interesaba la política, pero estaba totalmente fuera de eso, hasta que comencé a ver que de ahí adentro se resolvían todas las cuestiones. Empezaste a notar que sí se podía hacer. Que sí se podía hacer y que teníamos que ser parte. Entonces voy a empezar a buscar amigos y gente conocida para que me ayude, para que juntos podamos construir. Y muchos dicen, no, a mí no me interesa. Sí. Bueno, pero ¿cómo no te interesa? No, yo voy y voto y nada más, y a veces ni voto. Okay. Y bueno, pues después no nos quejemos porque tiene que ver con eso, es una Con construcción colectiva. Y es una construcción colectiva, no es individual. Entonces, el político se ve despreciado por la sociedad se ve despreciada por su clase política. Y hoy hay una pelea y hay un enojo. De hecho, la gente vota a diferentes ideologías, ¿no? Okay. A veces nos vamos de un extremo al otro, como Sí. nos está pasando, en ese péndulo, y no se resuelven los temas de fondo. Entonces, ¿Cuáles serían los temas de fondo que vos considerás importantes? bueno, por ejemplo, la educación. Bien. La educación, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Cómo podemos volver o cómo podemos ir? O sea, ¿volvemos a una educación como la que tuvimos o vamos a una educación de calidad mucho mejor? ¿Y cuál es esa educación de calidad que vos decís? Walter Gione dice, esta es la educación que la provincia necesita. ¿Qué pensás? No, es la educación que nos involucra a todos, que involucra a los padres, y a los alumnos y a los docentes, y que no hay una puja de poder entre cada uno, ni que hay un gremio que esté por encima, sino que podamos realmente conciliar. Hay casos, Sí. hay casos en la provincia de Santa Fe donde los padres levantaron la escuela, donde los padres están constantemente viendo cuál es el horizonte, hacia dónde se va, Bien. hacia dónde va la educación de sus hijos. Hay una gran cuando vos, la comunidad de padres se involucra en una escuela, cambia todo, cambia completamente todo. Cuando los docentes dejan de pelear por lo suyo propio, para pelear por lo de los chicos y para poder educarlos, para pensar en el futuro, porque tienen la vocación de hacerlo. Claro, la cosa no solamente cumplir las horas y nada más. Exactamente, la cosa cambia completamente. Entonces yo creo que tenemos que ir, porque hay gran capacidad en la docencia argentina, en la docencia santafesina, hay gran capacidad todavía en los niños, de que son como una esponja que absorben todo. Y yo creo que si podemos atravesar estas tormentas que tienen que ver con estas peleas, ¿no? Entre gremios, entre muchas veces Sí, diferentes intereses. gobiernos, Sí. esos intereses, si los dejamos de lado y construimos la educación del futuro, vamos a poder tener una generación completamente diferente y donde la familia se involucre, una familia que está partida, un tejido Sí. que está roto. O sea, es tremendo, pero pasa eso. Hoy uno de los grandes problemas que tienen los chicos que van a la escuela es ese no ver el horizonte y no poder ver el futuro porque su familia está quebrada. Entonces hay que también trabajar en eso. ¿Cómo ayudamos a la familia? Entonces hay que involucrarse absolutamente todo. Bien. Si nosotros queremos pensar que la escuela es una cosa, yo llevo a mi hijo y ya está, y que se la arregle, y que el maestro le Sacar al enseñe maestro y listo. y basta, no lo vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque el chico tampoco va a aprender Claro. mucho, no va a tener esas ganas, ese incentivo. Y si yo vamos a una homeschool, o sea, una escuela en la casa, lamentablemente dejamos que el chico no esté en esa comunidad que lo tiene que ayudar, o sea, Sí, que lo tiene que contener, Claro. que lo tiene que ayudar a superar muchas instancias, a veces de no poder aprender ciertas cosas y que otros te puedan acompañar. Digo, es muy... no es acá, nadie tiene la clave, no es la educación que el diputado Gione o el candidato a gobernador tal tiene y punto. Sí. Si no la construimos entre todos, esto no lo levantamos. La realidad de la política es esa, y la política es el reflejo de la sociedad. ¿Crees que a lo largo de todo lo que venís trabajando, estás logrando lo que me estás diciendo ahora? ¿Estás empujando en base a eso? ¿Estás logrando lo que pensás? Mirá, yo lo predico todo el tiempo esto, de involucrarse, de ser parte de una gran unidad colectiva, de que podamos basar nuestra experiencia, nuestros Sí. valores, así como hemos cambiado. Nosotros pertenecemos a la comunidad evangélica donde Sí. generalmente la gente viene rota, donde la gente encuentra en Dios la manera de poder superarse y poder reconstruir vínculos. Salir adelante en algún Salir punto. adelante, Bien. pero perdonándose, mirándose a la cara. Si nosotros logramos que eso, la gente lo pueda llevar a la vida política y que la política no sea solamente los que tienen un cargo, sino que la política sea de todo. Que se abra la política un poco más. No, pero aparte ya está abierta. Hoy estamos en un punto donde realmente está muy abierta la política. Si no, yo no hubiese podido ser diputado. A mí me decían que era imposible que un pastor llegue a ser un diputado provincial. ¿Tuviste mucho prejuicio, mucho ataque?
en principio. No es ataque, sino gente que te desalienta porque veían la historia y la historia no acompañaba, ¿se entiende? Claro. O sea, Sí, obvio. me decían, mira, bueno, lo que vos haces está lindo, está bueno, lo que vos decís, pero es imposible. Y bueno, digo, sí, es imposible, pero es imprescindible, hay que hacerlo. O sea, hay que buscar la manera. Alguien lo tiene que hacer. Y alguien lo tiene que hacer. Digo, ¿cuántos atravesaron esta instancia? Bueno, algunos sí lo intentaron y no pudieron. Bueno, vamos a intentar de vuelta. Capaz Vamos a que hay involucrarnos, algo. vamos a meternos. Vamos a ver si aprendemos de los errores de otros para ver cómo podemos mejorar y llevar a llegar a buen puerto. Muy bien. Y bueno, lo logramos. Soy el primer pastor evangélico sentado Sí. en una banca de diputado. Muchos prejuicios adentro de la política. Cuando yo me senté por primera vez, Sí. nosotros fue? entramos por una cuestión de una causa, que era la causa Provida. Ajá. En ese momento fui a buscar a Amalia Granata, que estaba Sí. en Buenos Aires defendiendo, fue una de las pocas de la pandemia. comunidad. Antes de pandemia, 2018, 2019. ¿cuándo fue? 2018. Era la única en la comunidad artística que defendía la causa Provida. De hecho, la echaron de un programa de televisión por defender. Todos los medios de comunicación estaban todos a favor del aborto. Y ella fue la única que se paró, dijo, no, le echaron de un programa, la buscaron, la llevaron a otro. Era la única, posta, Sí. no había otras personas, otros que eran supuestamente defensores de la vida, decían sí, pero no se jugaban mucho. Claro. Esta tenía una lengua filosa que la sigue teniendo y iba a fondo. Así que bueno, fui a buscarla y decirle, mira, hay una posibilidad en Santa Fe que es, te diría, la meca un poco de lo que Sí. es las luchas entre las ideologías del pañuelo verde y del pañuelo celeste. Que en ese momento era una grieta terrible. Era Una grieta impresionante. gigante. Sí. Dije, mira, hay una gran posibilidad. Al principio no creía, después es como que la convencieron otros actores también. Okay. Me dijo, bueno, dale, vamos para adelante, vos armá la lista, así, y vamos para adelante. Bueno, logramos lo que se logró, entramos por primera vez. Entonces, imagínate, cuando entramos a la Cámara de Diputados, el prejuicio era muy grande de parte de la Claro, política. por supuesto. No solamente contra los pañuelos celestes, que ya era difícil, Sí. sino en mi caso era peor todavía porque eras yo pastor. era pastor evangélico y todo el tiempo me llevaban o me llegaban a mi banca papelitos que decían Iglesia y Estado, asuntos separados. Todo el tiempo me dejaban esas Son inscripciones. los dialectos ahí. Claro, pero no tenía nada que ver porque yo no es la Iglesia. Él era una comunidad de fe, o sea, yo no soy el representante oficial de la iglesia oficial de... Claro, no, yo soy alguien que pertenece a una comunidad de fe, soy un pastor evangélico que tengo mis valores y que puedo tranquilamente, ¿por qué no ocupar un lugar de esa Claro, característica? esa es el planteo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. No, porque bueno, y ellos tenían sus razones, yo tenía la mía. Y ahí estás. Y ahí estamos, y después logramos hacer algún tipo de acercamiento, armar un frente heterogéneo con personas que piensan totalmente distinto que yo. Ok. Y a mí eso me enriqueció, pues yo digo, la política es el arte de poder juntarnos aquellos que pensamos distintos para lograr al Algo menos en común. algo en común. A favor de Punto. otro. Exacto. Tal cual. Walter, vamos a unos auspicios y Bueno. una pausita para el mate. Dale. Dale, ya está frío. Vamos nomás. No te quedes afuera. En Canale Construcciones hacemos posible el sueño de tu casa propia. Te acompañamos desde tus ideas hasta la materialidad de tu proyecto. Viviendas unifamiliares, obras metálicas y civiles. Y para completar, hacemos piscinas, pérgolas, galerías. Ideal para pasar tu verano con familia y amigos y disfrutando del aire de tu casa. Hacemos reformas, ampliaciones, pavimentos de hormigón, ingresos vehiculares y todo lo que quieras realizar en tu vivienda. Trabajamos con responsabilidad, calidad y contamos con un equipo de profesionales para acompañarte en cada etapa de tu proyecto. Las imágenes hablan por sí solas. Decenas de clientes ya confiaron en nosotros. ¿Y vos qué estás esperando?
Comunícate con nosotros, que el presupuesto va sin cargo. Canal de Construcciones, Arquitectura e Ingeniería. Continuamos en modo charla. Luego de estos auspicios, si vos estás en tu casa y tenés ganas de contactarte con nosotros para recibir alguno de estos servicios que te brindamos acá en modo charla, podés contactarte y te hacemos el nexo. Si no pudiste verlo, retrocede el video y miralo, no seas vago tampoco. O sea, mira el video. Ok. Walter, tenemos una actividad un poco más dinámica, un verdadero y falso. Acá, verdadero y falso. Tiramos algunas afirmaciones y vos me decís si va o si no va. A ver. ¿Estás listo? Dale. ¿Estás transpirando atrás en un pañuelo? Nada, vamos bien en este programa. Dentro de todo. Verdadero y falso. Los políticos viven una realidad distinta a la de la gente común. Tiene mucho de verdadero. Mucho de verdadero. Sí. Seguimos. La política muchas veces te obliga a decir cosas que no pensás. Eso es falso. ¿Falso? Igual a ver, Es subjetivo, vos decís lo que es pensás. muy subjetivo, exactamente. Hay quienes vos decís, che, vos no pensabas así, y bueno. Con el tiempo cambiaste. Sí, con el tiempo todos cambian. Bien. Ser pastor te juega más en contra que a favor en la política. Verdadero. Verdadero. Bien. ¿Alguna vez te guardaste una opinión para no generar conflicto? Sí, es verdadero. ¿Recordás alguna? Mirá, siempre hay situaciones, vos tenés que tener mucho, como se dice, tacto, ¿no? Bien. Generalmente, uno que proviene de una comunidad de fe y que yo, obviamente, soy pastor, Sí. porque en mi esencia lo soy, no es que Sí, me sí. hago, soy. Yo trato siempre de ir por la reconciliación y no a veces buscar la confrontación por sí misma. Entonces, prefiero en muchas situaciones a veces callar y trabajarlo desde otro lugar. De hecho, mi construcción política va más por ese lado, va más por buscar el consenso con quienes pensamos distinto y eso tiene un precio, alto Claro, precio, porque claro. cuando a vos te ven con alguien que pensaba totalmente distinto, entonces, pero Al final ahora te es hiciste igual que aquel. Claro, bueno, cada uno pensará lo que pensará, pero después los resultados hablan por sí solos. Continuamos, Walter. La política argentina está más preocupada por el poder que por la gente. Verdadero. Verdadero. ¿Te han juzgado sin conocerte? Muchísimo. Muchísimo. Sí, ¿Alguna vez dudaste de tu vocación? No, la verdad ¿Y que no. tu vocación pastoral? No, de mi vocación no, sí de mi tarea. O sea, Ok. son dos cosas diferentes. Una cosa es tener la vocación. Bien. De hecho, yo llevo mi vocación pastoral a mi lugar de trabajo, porque obviamente no voy a quemar a nadie, pero Sí. hago mucho más de pastor Quemá. hago mucho No. más de pastor que de político a veces. O Mirá. me junto con personas como a charlar cuestiones políticas y O termina... sea, se apaga la cámara y, che, Walter, ¿me pasa esto? Eso ¿Ocurre? es, ¿Sí? un montón. Y obviamente me tienen confianza y eso está bueno. Pero sí la función a veces no es lo mismo. Yo, Claro. al tener hoy mi función en la política, que es legislativa, tengo el tiempo para seguir, con mucho esfuerzo, seguir llevando mi pastorado adelante. Bien. En algún momento pensé, y me lo han dicho de mi propia organización, mirá, si vos querés, ponemos un reemplazo tuyo en tu congregación para Y que no. vos te dediques a esto. Pero me pasó algo que tiene que ver con una de las primeras preguntas que vos Sí. hiciste. Yo digo, mira, si yo dejo de mi pastorado, mi función de pastoral, yo me meto en un microclima político que me va a sacar de la realidad Te va a de lo absorber. que vive no solamente mi comunidad, la gente, porque a mí me hace muy bien ese contacto todos los fines de semana con la Claro. gente de mi comunidad, porque me trae temas y problemas reales Bien. que me llevan a entender si realmente la gente... ¿Qué cómo está pasando en la provincia? Exactamente, qué Mirá está qué pasando en los lugares más difíciles. Y si vos te retrotraes de eso y solamente te llevas por lo que decimos siempre, por la función política, te armas un microclima y te dejas aislás. ajeno, claro. Y es lo que le pasa a muchos de mis compañeros, muchos colegas, le pasa eso. Viven otra realidad o una realidad paralela. Y a veces tratamos de llevarlos nosotros mismos, aunque sean de otros partidos. Sí. Che, vení, pero no es solamente ir a un barrio y tomar mate Para con los hacer vecinos. consenso y llegar a algo por el pueblo. Pero no es solamente ir a tomar mate a un barrio Sí, y... no. Y sacarse fotos y- No, es ir y hablar de temas reales que le pasa a la gente. Entonces, mi tarea pastoral me ayuda muchísimo a seguir Bien. teniendo los pies sobre la tierra. Muy bueno. Walter, continuamos. ¿Es difícil mantener la fe intacta dentro de la política? No. ¿No? Ok. ¿Hay dirigentes que dicen una cosa en público y otra en privado? Sí, obvio. Sí. Es como en la vida misma, o sea, como en tantos lugares. Todo. ¿Te sentiste solo en momentos importantes de tu carrera?
La verdad que no. ¿No? La verdad ¿Por que esto no. que decís del pastorado, sea una relación muy fluida con Dios o por otras cuestiones? Yo tengo una familia que realmente es hermosa y mi esposa, mi mujer me acompaña muchísimo. Bueno, recién hablamos detrás de cámara. Yo la conozco desde la secundaria, nos conocemos y estamos juntos hace muchísimos años, te diría 30 años que Mirá estamos cuánto juntos. tiempo. ¿Cómo Mucho. fue? No, nos conocimos en la secundaria y... ¿Encaraste vos? Y no, ella. ¿Cómo fue? Me Ahí está dando- está dijo, colorado. Sí, bueno, Bueno. es complicado. ¿Te está acordando? Y ella realmente, ella es médica, Mirá. tiene otra profesión, pero me acompaña en el pastorado, trabajamos juntos, pero ella es mucho más pastora, ¿no?, que yo, porque Claro. está con más tiempo con contacto con la gente de la comunidad nuestra, pero me ayudó mucho a transitar todos esos momentos donde parece, viste, que uno se queda todos solo. te sueltan la mano y quedas solito ahí, pero nada, hay una familia, también tengo una iglesia enorme, un ministerio y mis viejos también, que siempre fueron, que me apoyaron muchísimo, mis hermanos. Una comunidad activa todo el La tiempo. verdad que sí, y en los últimos tiempos también sentí mucho apoyo de la comunidad en sí evangélica. Realmente me apoyaron y muchísimo Bien. frente a muchos ataques que tuve. Bien. No todos los políticos están preparados para el cargo que tienen. Verdadero, recontra. ¿Verdadero? ¿Algún Sí. ejemplo? Hay un montón de ejemplos. Pero porque tiene que ver, porque la política es muy dinámica. Sí. Y a veces le toca el rol a personas que no se han preparado. ¿Querés que te dé un ejemplo real? Nuestro presidente. ¿Sentís que no? Nunca estuvo, nunca estuvo, pero bueno, es presidente y la está Claro. llevando. O sea, ¿me entendés? O sea, preparado no estuvo nunca para un cargo de estas características. Es un outsider. Afuera. Exactamente, pero bueno, la está llevando. Ok. Bien o mal, cada uno tendrá su opinión. Pero no tengo duda que nunca se formó para esto. No, o sea, no estaban los planes de él. Como otros que conozco que se han formado toda la vida y no le llega ni a palo el momento. Justamente eso que me venís hablando. Gente que es fuera de la política, que se viene a la política. En el caso de Milei, ganó una elección. Hay un caso muy puntual que tiene que ver con la vida evangélica, que es Dante Gebel. Que fuertemente hay un rumor de que él está formando un partido, que él está aceptando, que no está aceptando. ¿Qué pensás? Hubo una convocatoria de casi 3.000 personas. Me Buenos parece Aires. muy interesante, yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo? ¿Votarías? Sí. ¿Votarías yo Dante? no solamente votaría, si llegado al punto de apoyarlo. Y es algo para mí histórico. El solo hecho que el Teniendo rumor que ver corra. con lo que decías antes. Claro, el solo hecho que el rumor corra de que un pastor evangélico, más allá que conozco a Dante y a veces no le gusta decir que es pastor, él se Claro. define, Es comunicador, artista. Está bien, actor, pero a ver, la productor. gente, si vos le preguntás, el 90% de la gente te va a decir Dante, Sí, Dante Gebel es pastor, pastor. tal cual. Y que suene su nombre para ocupar ese lugar, para mí es histórico, es muchísimo, es un ¿Por qué montón. crees el atractivo de la... Y ahora seguimos con el verdadero y falso. Pero ¿por qué crees que las personas que no son de la iglesia tienen un atractivo hacia Dante Gebel? Pues el tipo sabe comunicar muy bien, o sea, él lleva el mensaje. A mí me ha pasado de personas que era muy difícil llegarles con el mensaje, les llegó por el lado de Dante Gebel. Ya, bueno. Llega a lugares donde yo no llego como pastor y como todos los pastores evangélicos no llegan. O sea, nosotros como pastores siempre decimos, llegamos a los lugares más vulnerables, llegamos a personas que las necesitan. Sí, obviamente, estamos en la primera línea de batalla. Pero Dante no solamente llega ahí, llega a lugares muy altos, lugares donde es muy difícil penetrar con un mensaje y hacerle entender y comprender a la gente lo importante que es cultivar una buena espiritualidad y buscar a Dios. Y el tipo lo logró. A mí hay gente que me dice, che, ¿quién es este? Mirá este video, me mató, me hizo... Y uno lo conoce hace un montón y hay gente que lo está reconociendo ahora. Exactamente. ¿Formarías parte de alguna fórmula o de algo con Dante con respecto a la política? Me encantaría, Sí, obvio. si sí, llega la es un invitación, tipo- te suena el es un teléfono. tipo, es un tipo súper interesante. Obviamente que uno siempre, si llega la propuesta, la posibilidad, hay que ver en el momento, Hay en el otras lugar, cuestiones, hay sí. un montón que se ponen para evaluar, pero lógicamente es una persona sumamente inteligente, sumamente atractiva, y me interesaría mucho poder hasta conocerlo. Lo conozco personalmente, él no me conoce a mí, seguro. Eso te iba a preguntar. Pero de hecho, Dante, para mí y para mi generación, representa mucho porque fue un tipo que nos convocaba cuando nosotros éramos adolescentes. Claro. Y nos convocaba a los estadios de fútbol y yo conocí ¿Fuiste? estadios de fútbol por él. ¿Cuál fuiste? Bueno, River Plate, la primera que fui yo pisé 2005. en él, no, 1997. Yo tenía 2 años. Bueno, 2 años. bueno. Bien. En ese año, por primera vez conocí un estadio como el de River Plate porque fue una cruzada de Dante Gebel. O sea, Lleno de fue jóvenes. fuerte, lleno, todas las tribunas llenas, no podíamos creer. Entonces, el tipo estuvo en mi congregación cuando
Yo tenía 13 años, estuvo en nuestra congregación en Zona Sur, Dante predicando, tenemos las fotos ahí, cuando el tipo recorría todo el país y todas las iglesias, era un predicador impresionante, súper carismático. Después es impresionante cómo se reinventó. O sea, en un momento parecía que Dante había desaparecido y con el vuelve programa, con todo y sale con todo lo que es esa superproducción desde Los Ángeles. No, es algo que realmente para sacarse el sombrero. El tipo llegó, se involucró y llegó. Y bueno, y el tipo tiene el potencial para venir aquí, aunque viva en otro país, y romperla en nuestro país. Lo tiene el potencial. Pero bueno. Escuché a muchos pastores también opinar en contra, decir, no, porque que te vaya bien en una cosa no quiere decir que te vaya en otra. ¿Qué pensás? Y bueno, pero también es un pensamiento personal, el obvio. típico prejuicio de persona que no entiende qué es lo que se mueve en la política. Sí. Es la verdad, la realidad es esa. Los pastores generalmente no entendemos, me pongo en ese lugar también, Sí. no entendemos lo que ocurre en la política o cómo la gente piensa. Uno cuando tiene mucho contacto con estudios de opinión, a nosotros nos llegan 5 o 6 encuestas todos los días, que las leemos, las estudiamos porque son muestras de lo que la gente le está pasando, focus group, ¿no? Digo, a veces el pastor opina desde otro lugar, opina desde que a veces tiene un cierto temor de que su oficio, su ministerio, sea a veces vituperado a causa de algunos que tengan ciertas ambiciones personales, desmedidas y todo lo demás. Entonces, siempre vos vas a ver que es el típico, ¿viste? De encerrarte un poquito, de decir, no, tranquilo. De hecho, hay muchos pastores que me han llamado, me dicen, Walter, es una locura, vos lo estás apoyando, lo estás fogoneando. No, le digo, para mí es histórico. Digo, claro. Yo que cumplo una doble función, soy pastor y soy político. Qué bueno para mí, claro, para mí sería un golazo de media cancha, porque también me potenciaría a mí en el lugar donde estoy, obviamente. Hay otros casos, y retenemos ahora, volvemos a esto. El caso reciente del pastor Jorge Ledesma. Algo muy puntual que ocurrió el año pasado, si no histórico. Recuerdo. Histórico también, pero negativo para lo que es... No, yo creo que fue mucho más positivo que negativo. ¿Por qué? Porque que un presidente de la nación vaya a la inauguración de un templo evangélico es histórico también. Sí, esa parte es histórica. Es histórica. Que el presidente no haya aprovechado ese momento y lo haya utilizado como un atril político para decir barbaridades es un problema del presidente. Bien. Y que después le hayan querido traer archivos al pastor de algunas cuestiones que ha dicho, algunos testimonios que ha dado por alguna cuestión personal, la verdad no tiene sentido. Y obviamente que eso fue a la justicia y la justicia lo tiene en trámite, pero la verdad es que no hay ningún tipo de irregularidad en nada. A veces nosotros, como venimos de un submundo, decimos cosas que después en el archivo nos cuesta después explicarla. Claro. La gente de fe sabemos lo que él dijo. Las personas que no tienen fe y que ven a la iglesia evangélica como una amenaza, obviamente que buscan otras cuestiones. Como que ya, digamos, ven a la iglesia como un prejuicio, como algo, no, esto está mal porque lo dice la iglesia. Sí, totalmente. La sociedad tiene mucho prejuicio contra la iglesia evangélica, lo ha tenido y lo sigue teniendo. Ahora, cuando nos conoce y cuando las papas queman, vienen a la iglesia evangélica y, bueno, los ayudamos, los contenemos, los abrazamos y hacemos todo. Y ahí la gente, no, son buena gente. Y ahí cambia. Y bueno, pero eso le pasa a toda la sociedad. Tal cual. Walter, ¿hay temas que evitás tocar para no perder apoyo? No. ¿No? No. Ok. ¿Te tocó negociar cosas que no te gustaban? Mira, el tema de negociar, viste, una palabra media extraña, que la gente siempre lo tiñe con algo turbio. Sí, con algo turbio. Okay. Pero cuando vos sos parte de un frente que es heterogéneo, donde hay gente que piensa diferente, obviamente yo he pegado el grito por cuestiones que dije, no estoy de acuerdo con esto, pero tuve que tragar saliva porque era parte de un frente. Claro. Entonces, pero igual, al final del día, cuando vos haces el balance, el debe y haber, hasta ahora siempre tiramos más para nuestro lado, digo, desde nuestro pensamiento y nuestros valores también. Tal cual. Terminamos el verdadero y falso. ¿Recibiste críticas que te afectaron más de lo que mostrás? Sí, obvio, sí. ¿Hubo una o alguna que recuerdas que te tiró? Sin detalle, pero alguna que... No sé, ahora no lo tengo. La verdad que son cuestiones que a veces yo trato de olvidarme en mi cabeza para que no me den vuelta. ¿Lees comentarios? No. Mucho hater hoy en día. Tremendo. Pero bueno, la gente todo el mundo tiene... ¿No te da curiosidad? ¿No pones en Google Walter Gione a ver qué aparece? Sí, obvio. Sí. Más que nada en las noticias, ¿viste? Porque a veces el periodismo juega mucho esto y los medios. Sí. Pero también el Google cada vez está menos... atractivo para la gente. Hoy vivimos en una era donde la gente no busca información,
Claro. sino busca confirmación. O sea, Bien. para el que cree que Walter Giron es un chanta, Lo va a le encontrar. diga lo que le diga, o le muestre lo que muestre, va a seguir pensando en un chanta. Para aquellos que digan que Walter Giron ha marcado, no sé, de alguna manera algunos hitos en las cuestiones históricas, políticas de la Iglesia Evangélica y amiga mía. Lo va a encontrar. Y no, va a tener, son poquitos, pero algún fanatismo puede haber Claro. también. Walter, ¿la política puede sacar lo peor de una persona? Sí, completamente. ¿Sí? Sí. ¿Preferís perder una elección antes de ir en contra de tus valores? Sí, obvio. ¿La fe debería tener un rol más fuerte en la política? Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Vas camino a eso? No, yo soy simplemente un elemento más, pero espero que creo que el éxito mayor que yo puedo tener de mi gestión Sí. es que lo que yo estoy viviendo lo puedan vivir otros y que tengamos una camada hoy de jóvenes que se formen, se preparen para esta tarea que la necesitamos. Necesitamos mucho más cristianos en la política. Los mismos políticos me lo dicen a mí. Sí. Sí, es así. Mirá, mi abuelo decía siempre, yo vivo hace 35 años en este barrio y siempre las calles fueron igual, en esto no van a cambiar más. De así debe haber muchísimos comentarios de personas que piensan o que dicen exactamente lo mismo. Los políticos son todos iguales, afirman alguien. ¿Qué responderías? Que no, que la política es un reflejo real de la sociedad. Ok. Entonces, si ¿Tenemos los políticos que merecemos? Y sí, ¿verdad? Que sigue la sociedad. Hay un principio espiritual que es de siembra y cosecha. ¿Sí? Para mí eso Ok. es fundamental. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. De hecho, el apóstol Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. O sea, no vengan después con el lloro y porque es así. O sea, lo que nuestras acciones marcan lo que vamos a lograr el día de mañana. Si yo no me involucro y me cierro y digo, abro la puerta de mi casa y digo, esto no cambia más y son todos iguales y cierro la puerta de mi casa, ¿qué estoy sembrando? ¿Estoy sembrando esperanza o estoy sembrando tristeza? Walter, algo distinto. ¿Sos músico? Sí. ¿Qué tocas? Piano desde mi chiquito Bien. y la batería. Mirá, qué lindo. Yo también toco batería. Che, Mirá. escuchame, ¿y qué tal? ¿Hace mucho no tocas o tocas activamente? Mira, hace poquito arrancamos con un grupo del partido nuestro, Ahí va. somos diferentes, muchos somos diferentes iglesias, Bien. y armamos un grupito de música rockera de ¿Por los qué años grupito? 90. Años 90, cristiano. Algo sí, algo no. La mayoría no. Ok. Pues me gusta mucho tocar canciones de Fito Páez, Claro. de Charlie, Rock de nacional, Spinetta, todo el lindo. rock nacional me encanta. Entonces, Sí. Fuiste a ver Fito el otro día. Sí, obvio. Y mi hijo toca el piano, que es un pianista excelente. Tiene 20 años y en ese grupo tocamos juntos. Y Mirá qué para lindo. mí es todo un orgullo. El otro día, bueno, el año pasado cerramos el año en Pellegrini Concert. Ajá. Hay roca y cosas. Sí, Pellegrini. y tocamos ahí, y bueno, yo toqué con mi hijo Mirá qué y otros amigos. Bueno, había un amigo de la secundaria que tocaba la guitarra y cantaba, y bueno, la verdad que como diferentes generaciones, y para mí yo la pasé recontra bien, y de hecho queremos repetir en este año, Ahí va. así podemos seguir, vamos a tocar. Bueno, vamos a ir. El grupo se llama 190. 1.90. 1.90. Instagram todo. No. Todavía no, algo más informal. Nada, olvídate, hay que pulir todavía. Creo que hicimos 2 ensayos y tocamos, imagínate. Bueno, típico de iglesia. Sí, bueno. Y después tenemos que agregar algo más cristiano. Pasa que teníamos mucha gente no cristiana también. Claro, y sí. Y aparte teníamos la ganita de tocar esas cosas que en la iglesia no se puede. Entonces, Y no, bien. Mirá. Che, un bracito para un mate, ¿querés un mate? por favor. Ahí por te doy un favor. mate. Sí, sí, ¿A días sí. venimos bien? Dice que si el operador te dice que venimos bien es porque venimos espantosos. Bien. Mirá. Yo trato de no confiar, por las dudas. Bien. ¿Te preocupa cómo te va a juzgar la historia? No, ¿No? no. Vivís el día a día. Pero sí, ¿No te obviamente. proyectás? No, vivo hacia el mañana, hacia el futuro. Sí. Porque quiero construir futuro. De hecho, todas mis acciones tienen que ver con construir futuro. Pero lo que quiero ver es una generación o sea, no quiero ser el primero del último. Quiero Sí. ser el primero de muchos. Bien. Y que realmente esos puedan, los que vengan, puedan marcar la historia ¿Sentís realmente. que esa responsabilidad de ser el primero la cargas en tu espalda? ¿Sentís que sos el primero? Sí, porque si yo me equivoco voy a causar un gran problema. Ahí está. Entonces hay que hacer las cosas bien, como corresponde. Y ¿Te, bueno, ¿Te lleva a estar presionado o te lleva a ser más responsable? Eso que no, dijiste. presionado no. Sí con mucha responsabilidad. Bien. Sí con mucha responsabilidad. No, y venimos bien. Y aparte yo te digo la verdad, si yo mañana dejo de ser diputado, dejo la política, no tengo problema, me vuelvo, sigo pastoreando, tranquilo. Y seguimos en familia, bien, como corresponde. ¿Pensaste Pero- en dejar la política alguna vez? Sí, siempre está la idea, porque digo... Termina un mandato y bueno, ya está.
Sí, sí, porque primero porque se puede dar de esa manera como se puede Bien. dar de otra. O sea, no hay nada cierto en la política. O sea, no hay nada seguro en la Sí, sí, política. Pero siempre vos tenés que tener armado una vida fuera de la política, Claro. un trabajo fuera de la política. O sea, no podés depender todo el tiempo de la política porque también es una mala lección que dejamos Sí. a las generaciones que vienen. Ser servidor público es por un determinado tiempo y después, no sé, me gusta mucho escribir ahora, escribo bastante. ¿Tenés un libro? Sí, tengo un libro y ¿Cómo se ahora llama? saco el segundo. Esa. ¿Dónde están mis ovejas? ¿De qué trata? Es la historia del rey David, novelada, Mira, pero qué con lindo. muchas reflexiones sobre un montón de temas que a mí me han pasado y que lo he visto reflejado en la vida de David y en su historia. Che, ¿dónde lo puede comprar la gente? ¿Puedes decirlo? Sí, por Mercado Libre está, por Amazon también. La versión digital es gratuita para quien la quiera también, se las paso, no hay ningún problema, eso está. Y ahora saco mi segundo libro que se titula Ovejas Negras, Ok. que es un poco el laburo mío de ¿Estás obsesionado con las ovejas? Me gusta mucho porque la Biblia habla mucho de ovejas, Sí, y es uno de los ok. animales más... Bueno, pero sos pastor, o sea, ¿qué más? Y aparte un animal muy vulnerable, Ok. vulnerable, que necesita siempre que si la oveja vos la dejas sola, se muere. Ok. Uno de los pocos animales que necesitan muy dependiente. muy dependiente. Y tiene que ver con que de alguna manera Dios nos mostró a nosotros que somos tan dependientes de Él que si nos estamos solos morimos. ¿Es un libro solamente de cristiano o es un libro que lo puede leer No, cualquier persona, entenderlo, disfrutarlo? Lo puede leer cualquier persona, de hecho lo han leído gente que no son cristianas y me dijeron que, wow, le gustó. Aparte termina cada capítulo haciéndote entre 5, 6, 7 preguntas a Bien. vos mismo. Y es fuertísimo, Modo reflexión. muy fuerte. ¿Cuándo sale? No, vos me estás diciendo el nuevo. o El nuevo, el nuevo. No, el nuevo es un poco la historia mía Bien. de cómo surgí desde una familia pastoral y cómo Ok. llegué a la política. Bien. Todo el entremedio, todas las situaciones muy graves que me han pasado, más grave, que nos han pasado como Sí. sociedad. Y estar en un rol, no te diría protagónico, pero estar muy cerca de los protagonistas y cómo de alguna manera pude desandar y puedo llevar en esos momentos tan difíciles, cómo Dios está presente en esos momentos. Walter, este bloque se llama Preguntas Random. Acá te podemos preguntar desde que si te Pero gusta por la favor. batata y el membrillo o lo que sea. ¿Bien? ¿Estás listo? Pero cómo no. ¿Estás seguro? Sí. Hoy lo ajustamos en modo medio, porque la semana pasada vino una señora, le pusimos en modo difícil y se quería largar a llorar, pero vamos tranquilos. Dale. Bien. Cristina, ¿debe seguir presa? Y sí, la justicia es la que determina. Sí, sí. ¿Crees que están los argumentos necesarios para que ella esté presa, siga presa? A ver, uno cree en su sistema judicial. Ok. Más allá que es imperfecto y que hay un montón de cosas, pero bueno, hay evidencias, hay pruebas, y gracias a esas pruebas se logró esa condena. Es lamentable, pero creo que tiene que ser una lección para toda la clase política. ¿Por qué es lamentable? Porque no es bueno que un presidente esté preso. No es bueno. No es ¿Habla bueno. mal de la sociedad, decís vos? Obvio, es reflejo de la sociedad. O sea, nos guste o no. Todos somos responsables de Cristina. Todos. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuál era tu labor en la iglesia antes de ser pastor? Líder de jóvenes. Y también fui líder del grupo Alabanza. Esa fue mi primera tarea. Primero, obviamente, yo me hice dentro de lo que es el ámbito musical de la congregación, de muy chico. Empecé a tocar la batería y, bueno, pues fui migrando a otros instrumentos, pero uno tenía un acceso continuo, diario. Yo no tenía videojuegos, tenía el piano. O sea, Ya, tenía la batería en la iglesia y tocaba todos los días. todos los días. Y, Sea ruido. Sí, y bueno, eso me llevó a tener el grupo de alabanza a cargo. Ya tenía los 19 años, ya tenía a cargo el grupo de alabanza. Grupo grande. Sí, un grupo muy grande, llegué a tener un coro estable ahí muy grande. Después me casé y estuve estudiando en el seminario un tiempo. Después completé aquí materias que me quedaban del seminario teológico y me casé y con mi esposa empezamos a trabajar juntos, porque obviamente cuando te casás es diferente toda la tarea que vos hacías en la iglesia, hacerlas juntos es totalmente diferente. Uno siempre está acostumbrado a hacer las cosas solos, Después te demandan tiempo, te demandan... claro, y tenés que hacer participar a la otra parte, obviamente, Claro. no es tu decisión y punto. Y eso obviamente que lleva a conflictos también Claro. de pareja, porque es parte de eso, es parte del proceso de aprendizaje. Y después, bueno, estuvimos trabajando llevando
la palabra de Dios a las casas de familia, hicimos mucho de ese trabajo. Después empezamos a trabajar en el liderazgo de los jóvenes. Un montón. Sí, sí. Y después pasó un tiempo donde estuve tranquilo y después vino la responsabilidad de una congregación en el año 2011. Y ahí estás ahora. Claro, y esa congregación fue migrando de diferentes lugares y hoy estoy en Boulevard Rondó, el 2600, en Bien. zona norte de Rosario. ¿Qué días, si la gente por ahí quiere, se suma? A ver, tenemos reuniones los jueves, casi nunca estoy, pero bueno, la comunidad está, existe más allá de mi presencia. Bien. Los sábados tenemos reuniones de jóvenes a las 19:30 y los domingos generalmente a las 10:30 de la mañana, tenemos casi todos los domingos, menos los primeros domingos de cada mes que lo tenemos a la tarde. Ok, van rotando. Walter, última de esta lista de preguntas random. Milei está dejando de lado al pueblo. ¿Qué decís? Sí, lo está dejando de lado porque nunca fue pueblo. O sea, porque él viene de un pensamiento ultra ideológico. Ajá. Él es un economista, por ente, bueno, en cada discurso, cuando él habla del tema económico, se profundiza y se mete y entiende que esas ideas tienen que ser llevadas sí o sí a la práctica, cueste lo que cueste. Y hoy nos está costando un montón de personas que están quedando sin empleo. Bien. Nos está costando que muchas fábricas están cerrando. La producción tiene graves problemas porque se abrió a la importación de manera muy abierta. Por ende, hoy la gente que compra en el exterior, todo el mundo está comprando en el exterior. Entonces, eso lleva a tener un problema enorme en cuanto al trabajo de la gente. ¿Cómo hacemos para producir? ¿Cómo hacemos para que la gente pueda emprender? Tenemos una gran recesión. La economía ha entrado en un modo de recesión muy grande. No hay consumo, por ende, vos lo que fabriques o lo que hagas, más allá que tengas un emprendimiento, no sé, de hacer prepisa, no vas a vender lo que vendías hace 5 o 6 años atrás. Como todo cambió. Y cambió todo, está todo cambiando, pero bueno, hay que ver qué pasa a futuro, hay que ver si mejoran las condiciones para que la gente pueda volver a producir o hacer algo, o se reinvente. Bien. Pero también es la decisión de la gente, o sea, hay Claro. que respetar lo que la gente votó y lo que la gente decidió. Obviamente te puede traer enojo y sí, pero la gente es como que sigue apoyando, aún con la situación como está, la gente sigue apoyando a este gobierno. Yo veo que la gente dice, sí, está bien lo que está haciendo y que lo siga haciendo. Seguimos 4 años más, según se escucha. Y es muy probable, muy probable. Según como van las encuestas, parece que sí. Pero más allá de las encuestas, el humor social de la gente, lo que uno percibe en el día a día. ¿Eh? Sí. Yo también hago mis focus group propios en la propia iglesia. Sí. Y mira que la iglesia me escucha a mí, yo no bajo línea política en la Congre, No, obvio. pero yo escucho mucho a la gente y trato de no juzgar a la gente ni como pastor andar diciéndole, no, lo que estás pensando está mal. No. Claro. Quiero saber realmente lo que piensa la gente y por qué piensa lo que piensa. Y en general los pibes o la pibada y la gente que va a la iglesia dice, no, pues este gobierno yo lo apoyo. Bueno, listo, no hay problema. Claro. Ahí ya está la parte del pastor y dice, bueno, está bien. Por dentro, No, el diputado. no, yo soy muy respetuoso de eso. Bien. Y a mí me gusta que la gente, a mí no me gustaría que la gente vaya obligada por algo que yo No, le digo. obvio, O sea, probable que no. a mí me gusta que la gente piense por sí mismo y busque sus conclusiones. Y eso está bueno porque cuando fue la elección me pasó eso. Me pasó que veía esa cuestión. Mi hijo me dice, papá va a ganar Milei. Yo digo, imposible, papá va a ganar Milei. Mirá. Los chicos de la iglesia todos van a votar Milei. Y dicho y hecho. Así fue. Y así fue porque tiene que ver con eso. Y no está mal. Porque obviamente cuando la gente ahora viene y me dice algo, yo digo, bueno, ¿qué votó? Claro. Bueno, hagámonos cargo. Está todo bien, pero hagámonos cargo. Yo también me hago cargo. Yo no lo voté, pero me hago cargo. Tampoco voté al otro, pero me hago cargo. Me La hago parte cargo de que la toca. situación. Claro. Walter, después de esto, ¿hay alguna candidatura de más responsabilidad que estés esperando, que quisieras? Tal vez la intendencia, tal vez ser gobernador. No. ¿No aspirás a tanto así? No es que uno no aspira. Uno trata de prepararse y formarse para lo que sea en Ok. el momento que sea. Pero son momentos, son tiempos. O sea, no es una carrera lineal la política. No es que vos decís, te pones tu objetivo, yo acá en 20 años soy gobernador y punto. Ah, Milei llegó de 0 a 100. Exacto. Bien. Y hay mucha gente que le tocó porque le tocó. Y hay gente muy preparada y muy formada que nunca le tocó. Que nunca le tocó. Y tal vez nunca le toque. Y capaz que nunca le toque. Porque la política es así, tiene esos matices que la hace rara. Es muy parecida al fútbol. O
O sea, vos podés tener el mejor equipo, pero el otro equipo se te cierra atrás y te mete un gol y perdiste. O vas a penal y perdés. O sea, tiene mucho que ver con eso. O sea, es el momento, es el tiempo, es la ocasión. Si te llega el momento, ¿estás preparado? Yo me estoy preparando. Bien. Con la experiencia te va preparando. Si te dicen, después del 2027 vas al frente para ser gobernador o para ser intendente, bueno, lo que surja. Todo eso hay que evaluarlo, porque nada tiene seguro. Que yo sea candidato no significa que voy a terminar siendo gobernador. ¿Y si sí? Bueno, pero digo, son responsabilidades que tienen que tocar en el momento que te tienen que tocar. Claro. Y tenés que tener el equipo. Lo más importante en política, y más que nada en los roles ejecutivos, es tener un equipo de trabajo. Si no tenés un equipo de laburo, no te metas y vas a tener graves problemas, porque vas a tener que armar un equipo con gente que no conoce y la gente que no conoce no sabe cómo va a actuar. Y si esa gente no te conoce a vos, le importa 3 pepinos hacer lo que es claro. Y bueno, esos son los problemas que vas a tener. El problema que tiene el gobierno nacional, por ejemplo. No tiene equipo de laburo, entonces no sabe lo que pasa abajo. Y vos vas a una repartición de ANSES o de PAMI, y como no hay gente que lo conozca el presidente, ni el presidente conoce a esa gente, entonces la gente no sabe qué hacer. Es como que hay una lejanía en todo. Y claro, es muy difícil. Entonces, digo, son las cuestiones que yo aprendo también de esta situación, aprendo a pensar esto, como decís, che, si te toca, y tengo que tener por lo menos, mira, en la provincia de Santa Fe tenés un equipo mínimo de unas 300 personas leales, ultra leales a tu proyecto. ¿Existe la lealtad en la política? Sí. Pero bueno. Convencido que sí. Sí, yo creo que sí. Después hay diferentes momentos y situaciones que se pueden dar en la vida de las personas que uno no sabe ni por qué reacciona como reacciona. Claro. Pero no depende de uno, depende de... A ver, yo pertenezco a la comunidad evangélica. En la comunidad evangélica pasa mucho eso. Sí. De personas que vos le podés decir, un amigazo, una persona que va a estar siempre conmigo, me encanta trabajar con él, y un día... No le gustó lo que dijiste, tal vez, en la enseñanza, y escribió esto en el libro por mí y exactamente, se fue y se llevó varios, ¿entendés? Y bueno, pero digo, si pasa en la iglesia, no va a pasar... Claro, a mí me decía, era una risa, a mí me decía, no, bueno, no te metas en la política, porque te van a clavar unos puñales por la espalda. Le digo, flaco. ¿Ya me lo están clavando? Yo salí de la iglesia evangélica. Digo. Bueno. Es así. Walter, un consejo que le darías o que podrías aconsejarle a una persona que tal vez hoy se encuentra en la iglesia y quiere estar en la política, ¿qué le aconsejas? Que se forme. Y que se forme no solamente en una materia específica, en la educación formal, que es muy importante, sino también que se forme espiritualmente, porque la política es uno de los lugares más espirituales que yo he conocido. Hay mucho vacío que se logra llenar con cuestiones espirituales, porque gobernar y tener el poder es una cuestión espiritual, no es una cuestión de recursos, económica o de tener muchas buenas ideas en la cabeza. No. Hay algo que te lleva más allá de eso y eso, si no lo llena Dios, lo llena otra cosa y puede ser muy tormentoso y muy difícil. Walter, hay una pregunta que siempre le hacemos a todos los entrevistados y te la quiero hacer. Tal vez es obvia la respuesta, pero ¿nos morimos y qué pasa? Y vamos a encontrarnos con aquel que nos salvó, que nos dio la vida y que nos llevó siempre a pensar en él y a recordarlo por el gran sacrificio que hizo. Tenerlo cara a cara a Jesús debe ser uno de los momentos más tremendos. Y yo siempre digo, aparte de conocerlo a él cara a cara, que va a ser algo fuertísimo, también ver a toda esa gran galería de hombres de fe, como ese rey David, que yo también digo siempre, quiero, después de conocerlo a él, quiero correr a abrazarlo a David, porque me impactó la vida de él, porque ahora estoy viendo la serie La Casa de David, que es tremenda, se la recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, tiene que ver con eso. Y también después, obviamente, encontrarnos con toda nuestra gente, con mis abuelos, que a muchos no los conocí, encontrarnos con mis tíos, encontrarnos con gente querida, amada, que se ha ido de este mundo. Y creo que va a ser algo fortísimo y que vamos a vivir por la eternidad, porque en eso creemos, abrazamos esa fe y seguimos. Bien. Walter, para terminar esta entrevista, hacemos siempre un bloque que se trata de vos solo, 1 minuto a esa cámara. Puedes decir lo que quieras, puedes pedir disculpas, puedes dar un agradecimiento, puedes vender algo si querés, hacer lo que vos quieras. Tenés 1 minuto, el minuto con Walter Gioles. Vamos. Bueno, la verdad es agradecer. Creo que hay que ser agradecido en todas las cosas y agradecer a cada uno de aquellos que
siempre han estado, que están. Se me cruza primero la familia, en segundo lugar mi equipo de trabajo, compañeros tan nobles, personas que no tengo duda de que Dios puso ahí para que nos ayuden a seguir soñando y dejarle un mensaje a todos, que sueñen grandes sueños, que en Dios todo es posible, que nuestras falencias internas, cuando Dios nos ayuda a poder superarlas, podemos llegar a lugares que ni nos imaginamos. Y a mí me pasa muchas veces que me encuentro como que estoy en un sueño que soñé hace mucho tiempo y que se puede, y que la gracia de Dios te acompaña y te lleva a esos lugares. Así que un gran abrazo, agradecido a Dios y agradecido a todos ustedes, y adelante, que con Cristo no hay duda, sí se puede. Walter, muchísimas gracias por estar, gracias por Franco. venir. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste cómodo? Sí, re bien. ¿Sí? Excelente. En cualquier momento hacemos la parte 2, tocamos la batería, cuando quieras me invitas a tu Dale, banda. Si sí, te sí. falta por ahí no podés tocar y voy. Perfecto. Y toco yo. Gente, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Modo Charla. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chau, chau. Se nos fue volando el rato, entre risas y algún dato. Tú en tu sala, yo en la mía, pero juntos fue la movida. Cámara lista.